Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie GL Only You. Los ojos de Ira se abrieron de par en par sorprendida, pero no apartó a la persona. Cuando Tawan finalmente se alejó, Ira retrocedió, respirando con dificultad y con la mente acelerada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Es demasiado tarde para decirte que te amo?, preguntó Tawan, con la voz temblorosa. Ira la miró fijamente con lágrimas aún cayendo, pero ahora eran lágrimas que desbordaban emoción. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, y ahora que por fin había oído eso, solo podía llorar con más fuerza. Tawan se acercó de nuevo, tocando suavemente el rostro de Ira y secándole las lágrimas. Le dio un beso tierno y esta vez Ira respondió. Fue un beso que prometía todo lo que habían ocultado. Un beso que rompió todos los muros que Tawan había construido para proteger a la otra persona. Una emoción se sintió en el corazón de Tawan. Su corazón latía tan rápido, y cuando finalmente se separaron, ambas sonrieron. Te amo, susurró Tawan, con su voz apenas por encima de un susurro. Se abrazaron con fuerza y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Tawan se sintió ligera, libre de la carga de ocultar sus sentimientos. Pero en ese momento, entonces de reojo, vio un punto rojo, el láser de un francotirador apuntado directamente hacia Ira. A Tawan le dio un vuelco de corazón y sin dudarlo empujó a Ira al suelo. Finalmente apuntó al origen del láser y una figura a lo lejos se agachó y se echó a correr. El corazón de Tawan latía con fuerza mientras se giraba rápidamente hacia Ira. ¿Estás bien? Antes de que pudiera reaccionar se oyó otro sonido. Esta vez había dado en el blanco. Tawan había sido lastimada. Ira observaba esa escena sin saber qué hacer. Llena de preocupación. No sabía qué hacer. Se había quedado congelada. El dolor era agudo, pero pronto se convirtió en una sensación sorda y entumecedora. Tawan, quédate conmigo. La voz de Ira era frenética, mientras arrastraba a Tawan a un rincón seguro. Las lágrimas corrían por el rostro de Ira mientras intentaba contener la hemorragia. A Tawan se le nubló la vista, pero se obligó a concentrarse. Extendió la mano y sus dedos rozaron la mejilla de Ira. Llama a Sonchai, mi contraseña es tal, susurraba, con la voz cada vez más débil. Quédate conmigo, no te atrevas a dejarme, gritó Ira, llamando a una ambulancia con manos temblorosas. Te amo, Ira, solo a ti, susurró Tawan, con los párpados cada vez más pesados. Estaba tan cansada. El entumecimiento se extendió. Sentía que se desvanecía, pero antes de que la oscuridad la consumiera, logró susurrar una última palabra. No estés triste, Ira, siempre estaré contigo. Y luego todo se volvió oscuro. Tawan despertó con una luz cegadora en lo alto. Un dolor agudo, pero su mente estaba nublada, incapaz de recordar con claridad. Antes de que pudiera comprender algo, sintió un toque suave y familiar en la mano. Su visión seguía siendo borrosa, pero no necesitaba ver con claridad para saber quién era. A medida que la neblina comenzaba a disiparse, lágrimas empezaron a mostrarse. La tristeza en los ojos de Ira golpeó a Tawan con más fuerza. Por eso había construido muros alrededor de sus emociones. Por eso se había forzado tanto por proteger a Ira, manteniendo la distancia. Pero era demasiado tarde. Había confesado y ahora no tenía más opción que sobrevivir por ella. Tawan, despertaste. La voz de Ira se mostraba contenta, pero sus lágrimas seguían cayendo. Sí, estoy bien. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Tawan con voz tensa y confusa. Ira sollozó y las lágrimas cayeron sobre la mano de Tawan. 2 semanas, llevas 2 semanas en coma. Creí haberte perdido, me asustaste muchísimo. Por favor, no vuelvas a hacer eso. Tawan intentó moverse, pero se sentía paralizada. 2 semanas, repitió, intentando comprender el tiempo. Ira, ven, abrázame, por favor. Todavía no puedo moverme. Sin dudarlo, Ira se inclinó y abrazó a Tawan con ternura, con cuidado de no lastimarla. Tawan hizo una mueca de dolor, pero le ignoró. En ese momento nada importaba más que sentir a Ira cerca.